Su atención, por favor, vamos a continuar con nuestras conferencias magistrales, pero antes quiero recordarles que elaboren sus preguntas en las papeletas, levanten la mano para que las edecanes puedan llevarles la boleta correspondiente, escriban su pregunta, sus dudas, sus comentarios, levanten nuevamente la mano y ellas se atenderán para hacérselas llegar a nuestros invitados. En esta ocasión tenemos una interesante conferencia desarrollada por el doctor Javier Eckvoer. El doctor Javier Eckvoer es originario de Argentina. Posee una maestría en Ciencias de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es doctor en Economía Agraria de la Universidad de California. Ha trabajado durante 2 décadas como investigador, consultor y profesor en América Latina, África y Asia. Ya ha logrado en 3 centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, CEGIAR. Sus áreas de especialización giran en torno al cambio organizacional, sistemas de innovación, políticas de investigación e innovación y la dinámica de la agricultura y la mitigación de la pobreza. La conferencia que nos ofrece a continuación propone un aspecto que tiene un gran reto: reducción de la pobreza, innovación en el sector agroalimentario y el nuevo CIAGAR. Por favor, doctor, adelante. ¿Podemos tener la presentación, por favor? Lo que yo voy a decir va a ser más o menos repetir lo que muchos han dicho ya, pero yo creo que lo que es importante es dimensionar todos estos efectos, porque nos van a dar una idea más clara de qué es lo que estamos hablando en todo este proceso de cambio. Mi presentación, primero voy a hablar de las nuevas dinámicas de la agricultura y la pobreza rural en América Latina. Lo que voy a hacer es una generalidad muy grande, por lo tanto todo el mundo va a poder decir en mi país o en mi región esto no es así. Pero tengan en cuenta que estas son tendencias generales. Voy a tratar de adaptar un poquito más a la realidad mexicana. Yo viví 12 años y trabajé 12 años aquí en México, entonces creo que entiendo un poquito qué es lo que está pasando aquí y espero que les sirva un poquito más. Después voy a hablar del papel de la investigación en la reducción de la pobreza rural. Y finalmente me pidieron que hable sobre el proceso de cambio en el CGIAR, lo que está sucediendo ahora, que es un proceso muy profundo. ¿Cuáles son las nuevas dinámicas de la agricultura y la pobreza en América Latina? Estas son las 6 tendencias más importantes que los otros han mencionado. Tenemos la globalización, la urbanización, la pérdida de diversidad en el consumo de alimentos, creciente ritmo de innovación, concentración de recursos productivos, migración y remesas. Hay otras más que tienen que ver con el deterioro del ambiente, etcétera, pero estas son las 6 que yo creo definen hoy la dinámica esencial del proceso. ¿Qué es lo que está haciendo la globalización? Está cambiando las dinámicas de los mercados de alimentos básicos. ¿Esto qué quiere decir? En 1982, recuerden, se empezaron a desregular todas las economías de los países en desarrollo, y entonces lo que esto ha logrado es que se integren los mercados locales y mundiales de alimentos. ¿Esto por qué es importante? Porque el productor de heladeras de El Salvador o de la Sierra Madre está hoy compitiendo con el gran productor norteamericano, australiano o argentino. Aunque este pequeño productor siga haciendo lo que hacían sus abuelos y lo siga haciendo como lo hacía antes, él no cambió nada, el mundo cambió y él está compitiendo en un mundo globalizado. Esto ha cambiado totalmente la dinámica de su finca. Esto quiere decir que los precios de los alimentos cayeron en las áreas mejor conectadas a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque las importaciones han logrado reducir el costo de los alimentos en las ciudades. Pero pongamos números. El comercio en alimentos es más o menos entre el 10 y el 15% de la producción total. Es decir, no vamos a poder solucionar la alimentación de un país solamente en base a importaciones. Tenemos que tener siempre una base de producción local.
La importancia de este 10 o 15% de importaciones es que son los que determinan los precios en los mercados internacionales y por ende los precios en los mercados locales. Esto lo que está diciendo es que cada vez menos los países tienen la capacidad de influir sobre los precios que cobran sus productores locales. Es decir, los apoyos de Acerca no van a poder compensar la caída en el precio cuando caen los precios internacionales. Van a poder compensarlo, pero no en el largo plazo, y va a ser cada vez más costoso. Entonces, ¿qué se hace en este caso como política? Recuerden que la rentabilidad del productor tiene dos elementos, precio y rendimiento. Entonces, el secreto no es preocuparse tanto del precio como del rendimiento. A mí me tocó andar por el campo mexicano y encontré con una productora de mango que me decía, ¿cómo hago? Estoy peleando, perdiendo muchísimo tiempo para lograr un 5% de aumento en el precio de mis mangos. Y yo le pregunto, ¿y qué rendimiento está sacando? Me dice, 8 toneladas por hectárea. Esta mujer, con un poco de trabajo, podía fácilmente llevar sus rendimientos a las 16 o 20 toneladas. Nunca va a lograr ese rendimiento de precio. Entonces, esto es muy importante por una cosa que vamos a hablar después, la capacidad del productor para mejorar su finca. Entonces, esto lo que trajo es que cayó la rentabilidad de los pequeños productores de alimentos básicos. Hoy, este es un elemento fundamental para entender la dinámica de los pequeños productores. Pero lo que pasó es que en su momento se pensó que esta caída de la producción iba a generar un movimiento masivo de los pequeños productores hacia Estados Unidos y hacia las ciudades. Si ustedes se acuerdan, en los años 90, cuando se estaba llegando a negociando la firma del Tratado de Libre Comercio, todo el mundo, y había estudios que lo predecían, estaban temiendo una oleada, 25 millones de mexicanos moviéndose a Estados Unidos porque el precio del maíz iba a caer. Y eso no sucedió. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque nosotros tenemos que dejar de hablar del pequeño productor. El pequeño productor es parte de una familia rural. Y esta familia rural tiene una estrategia diversificada de vida, en donde la agricultura es solamente una de las fuentes de ingreso. Además de ser un productor agrícola, tiene un hijo o una hija en la ciudad, un hijo o una hija, un esposo en Estados Unidos, tiene un trabajo fuera de la finca. Entonces, lo que estamos teniendo es que el pequeño productor está obteniendo una proporción cada vez menor de su ingreso de la agricultura. Y entonces se mantiene, ya voy a hablar un poco más tarde, se mantiene en la finca por otras razones. Este es un elemento fundamental, porque en el momento de tener una política de incremento de la producción de alimentos básicos, tenemos que entender qué es lo que estos productores tienen en su cabeza y qué es lo que buscan. Y vamos a hablar mucho de eso porque es un punto importante. Pero yo quiero poner un número acá para que tengan una idea. Un productor de temporal puede estar produciendo maíz, digamos, en 5 hectáreas. Está sacando un rendimiento de maíz, digamos, 2 toneladas. Una cosa en temporal, a veces es menos. Supongamos que con tecnología logramos que este productor duplique su rendimiento. Es decir, de 2 toneladas pasa a 4 toneladas y supongamos que no tiene ningún costo extra. Es decir, todo el aumento del rendimiento se traduce en un aumento del ingreso. Esto nos está diciendo que este hombre está sacando 2 toneladas por $150 la tonelada, $300 por cosecha extras. Acuérdense, $300 por cosecha extra. Entonces, estos productores no tienen mucho incentivo a aumentar la productividad. Ellos se mantienen en la finca esencialmente porque quieren tener asegurada su oferta, su consumo de maíz, o están buscando especialidades que no consiguen en el mercado para hacer su pozole o su plato regional. Entonces, lo que está sucediendo es que la respuesta de estos pequeños productores, de estas familias rurales con una estrategia de vida diversificada, la respuesta de estas
familias a los cambios en los precios, a los incentivos productivos, se está debilitando. Al mismo tiempo se está produciendo un fenómeno que es que la globalización está abriendo mercados de alto valor. Y esto todo el mundo ha hablado de este proceso. Los mercados de los productos de alto valor se están expandiendo rápidamente y no solamente los mercados de exportación, pero los mercados domésticos. ¿Por qué? Porque hoy la información técnica y comercial se puede conseguir más fácilmente. Cualquiera puede entrar a internet y sacar cómo se produce mango, cómo se produce lichi o lo que sea. Lo mismo pasa con los equipos y el equipamiento en general. Los productores tienen más acceso a productos y a información. Pero el problema es que no alcanza con tener acceso. Hay que saber cómo usarlo. Y entonces, lo que ha sucedido, y un poquito más adelante voy a explicar por qué, solo una pequeña proporción de los pequeños productores pudo aprovechar las nuevas oportunidades. Y cuando digo una pequeña proporción, estamos hablando no más del 10% de los pequeños productores rurales. Esto quiere decir, acuérdense, pongamos números, 90% de los productores rurales quedan fuera del mercado. ¿Cómo ha sido la dinámica de los mercados de alto valor? Esencialmente, la mayoría de las tecnologías fueron desarrolladas por empresas privadas, universidades de países desarrollados y ONGs. Lo que tenemos es que los institutos de investigación públicos y los institutos internacionales han tenido muy poca participación en estos procesos. En general, esta es la dinámica. No digo que es absolutamente así, siempre vamos a encontrar excepciones, pero esta es la tendencia. Algunos institutos de investigación internacionales, acá doy el caso del CIP en Perú, que ha desarrollado un nicho de mercado muy interesante para las papas nativas, participaron en el desarrollo de nichos de mercado. Tenemos algunos ejemplos en África, hay algunos ejemplos en Asia, pero el impacto directo sobre la pobreza fue muy reducido. ¿Por qué? Por una simple razón. Un nicho de mercado, por definición, tiene que ser pequeño, porque cuando un nicho de mercado se masifica, pasa a ser un commodity. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que queremos que los productores entren en los mercados de alto valor, no podemos estar pensando en un fenómeno masivo, porque entonces se pierde el ingreso extra que está teniendo. Un nicho, por definición, debe ser pequeño y entonces se incorpora una cantidad pequeña de productores. Hay otros elementos más de los que voy a hablar que hacen que el nicho no pueda ser muy grande. El otro elemento, la otra dinámica muy importante es la urbanización. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. Esto, desde el 2005, se ha estadísticamente comprobado, más de la mitad de la población vive en zonas urbanas. Quiere decir que hoy el fenómeno de la pobreza es cada vez más un fenómeno urbano también. Todo el mundo va a decir, y lo dicen la gente que está en los organismos internacionales, en los centros de investigación internacionales, van a decir, el 75% de los pobres viven en el campo. Es cierto, pero esta es una tendencia que está cambiando y que va a cambiar a lo largo de los próximos 20 o 30 años. Cuando nosotros estamos hablando de investigación agrícola, que lleva 10, 15, 20 años en desarrollar un producto para entregar al campo, ¿estamos pensando en la agricultura de hoy o en la tendencia de 20 años? Yo no puedo contestarlo eso, pero creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos cuando estamos pensando en investigación. No estamos pensando en programas de apoyo social con impacto inmediato, pero sí cuando estamos pensando en el desarrollo de un proceso de innovación en el campo que va a tener 5, 10, 15 años de maduración. Un elemento muy importante de esta urbanización es lo que se llama la revolución de los supermercados. Hoy tenemos supermercados en todas las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, tenemos supermercados que abastecen a los sectores de altos consumos, de altos ingresos, los sectores de medios ingresos y los sectores de bajos ingresos. Tenemos Superama, tenemos Walmart y tenemos Aurrera. Y los tres pertenecen a la misma cadena. ¿Por qué es tan importante? Porque el supermercado ha revolucionado la red de valor, la cadena de producción
de los productos agrícolas y ellos se concentran cada vez más en tener un pequeño número de proveedores especializados y preferidos. Ellos no quieren trabajar con 25.000 productores, ellos quieren lidiar con 3 o 4 que saben que les van a producir la cantidad y calidad que ellos necesitan en el momento adecuado. Entonces, esto lo que quiere decir es la revolución del supermercado, lo que implica es un cambio total en las dinámicas de oferta y demanda dentro del campo. Porque entonces se está hablando de contratos verbales, normalmente no hay contratos firmados, contratos verbales que se mantienen en el tiempo. Es decir, que si uno no cumple, perdió el mercado, no vuelve a entrar y uno entra y tiene que mantenerlo a través de la confianza. Y no es un proceso de corto plazo, es un proceso de largo plazo. Esta es una reestructuración de toda la estructura. Cuando nosotros decimos trate de vender, no funciona. Hoy el productor de hortalizas que no vendió su producción antes de sembrarla, se funde. Y que es muy importante, los mercados domésticos de productos de alto valor están creciendo muy rápidamente. En muchos países, México entre ellos, el mercado doméstico de productos de alto valor es más grande que el mercado de exportación. Y son dos mercados diferenciados con dos tipos de productores diferentes, ya lo vamos a ver enseguida. Y entonces, ¿qué está trayendo la urbanización? Otro elemento más es que cada vez más los productores trabajan en la ciudad y retornan a sus ranchos. En las zonas cercanas a las ciudades, a veces van y vienen en el día. A veces, cuando viven más lejos, cualquiera de ustedes seguro conoce un ejemplo, vuelven a la milpa para la siembra y la cosecha. Trabajan en la ciudad todo el resto del tiempo, pero a la época de siembra y cosecha se van. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el productor quiere asegurarse su producción de maíz, de frijol, pero no está viviendo como un productor, no vive de la agricultura. ¿Cómo participan los pequeños productores en estos mercados de alto valor? Y si les interesa, después yo les puedo dar referencias bibliográficas, está muy estudiado. Normalmente los mercados de exportación compran a grandes productores, plantaciones o productores realmente muy grandes, Usabiaga, productores de ese nivel. A veces, cuando el comprador no tiene más alternativa porque no hay productores grandes en ese producto, la guayaba en México, o porque el productor grande tiene una alternativa de mercado, involucran a pequeños productores. Pero siempre son casos excepcionales y no es la mayoría de los casos. Los mercados domésticos, los supermercados esencialmente, compran a pequeños productores que están más capitalizados, que son un poquito más grandes, que tienen un equipo de riego. Estos son los productores que le pueden vender a Walmart, que le pueden vender a Soriana. Pero, como les dije antes, estamos hablando de no más del 10% de los productores. Son muy pocos los que sobreviven. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando nosotros tenemos una política pública que incentiva a todos los productores a convertirse en productores comerciales para venderle a Walmart, vamos a tener una tasa de fracasos del 90%. Eso implica una pérdida de recursos públicos e implica una frustración muy grande para los productores. Entonces, lo que necesitamos es tener políticas públicas mejor enfocadas, mejor direccionadas. No tengo tiempo de hablar cómo se hace ahora, pero si después les interesa, podemos discutirlo. Entonces, lo que está sucediendo es que cada vez más los pequeños productores se están convirtiendo en peones en otras fincas, peones especializados que pueden manejar un equipo de riego computarizado, o se mueven a la ciudad o abren un changarro, una pequeña tiendita en el pueblo. Recuerden que los pueblos se están dinamizando mucho por el tema de las remesas. Voy a hablar de eso enseguida. Otro efecto de la globalización es que los mercados de trabajo locales y lejanos se han integrado. Hoy, cada vez más, el viajar y los servicios financieros están permitiendo que la gente trabaje fuera de sus estados, fuera de sus ciudades y mande dinero de vuelta. Por supuesto, hay familias
que todavía no tienen migrantes, especialmente cuando vamos al sur es menor la cantidad, cuando vamos al norte es mayor, hay estados que se especializan en mandar gente afuera, pero la tendencia es muy clara, cada vez más, y yo creo que no me equivocaría mucho si dijera que prácticamente cada familia mexicana tiene un migrante en Estados Unidos o en una ciudad importante de México. Porque acá los migrantes no son solamente internacionales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En el año 2006, 150, esto es una cifra del IFAD, es el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura. En el 2006, 150 millones de migrantes internacionales, no estamos hablando de los domésticos, mandaron a sus familias más de 300.000 millones de dólares en un año. Esto es muchas veces más que toda la ayuda internacional. Y en América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la remesa promedio fue de $300 mensuales. Ahí me falta poner mensuales. Ahora, acuérdense esto, $300 mensuales son $3.600 anuales. Acuérdense cuando hablamos, si le duplicamos el rendimiento de maíz, está sacando $300 por cosecha. La matemática es muy clara. El productor no quiere, digamos, manda un hijo o una hija a Estados Unidos y deja de vivir del campo. ¿Cuántos de ustedes han salido al campo? A mí me ha pasado salir al campo y encontrarme con productores que me decían, mi hijo me dijo que deje de correr las chivas. ¿Para qué tengo que cansarme y perder dinero? Vivo de lo que él me manda. Y esto lo han dicho antes, el campo se está envejeciendo. Es todo este proceso de tendencia donde la gente todavía se mantiene en el campo, pero deja de ser un productor rural. Y este es un fenómeno muy, muy importante. ¿Cómo se usan las remesas? La mayor cantidad, estamos hablando entre 60 y 70%, yo creo que es muy importante siempre poner números acá, se gasta en educación y salud. Es decir, estamos hablando de capital humano que se puede usar fuera de la agricultura. La gente no apuesta a que sus hijos van a seguir siendo agricultores en los 5 hectáreas. Segundo, viene vivienda. ¿Por qué? Porque el productor quiere tener un lugar digno donde pueda ir a retirarse cuando ya no pueda trabajar en la ciudad. Entonces dice, me vuelvo a mi pueblito y tengo donde vivir. Es un seguro de retiro. Solo una pequeña proporción, estamos hablando del 10%, se invierte en actividades productivas. Y acá estamos hablando de actividades productivas, todas las actividades productivas, no solo agricultura. Abrir un changarro, abrir una pequeña tiendita. Entonces, lo que estamos teniendo, acuérdense, 90% de las remesas no se invierten en actividades productivas y menos en el campo. Todos los datos nos están diciendo que tenemos que tener una nueva visión de un campo más diversificado, que no podemos hablar de los pequeños productores. Tenemos que hablar de algunos pequeños productores, de grupos de productores, y ya voy a hablar de eso. Otro elemento que se mencionó antes es el crecimiento de todos estos nuevos productos, pero lo que está generando a nivel global es una pérdida de diversidad en los patrones de consumo. Cada vez menos se consumen los consumos regionales. China, Japón están consumiendo cada vez más hamburguesas, trigo. Japón hace 50 años no consumía trigo. Hoy por las hamburguesas está consumiendo cantidades enormes de pan. Lo que estamos teniendo es una homogeneización de los patrones de consumo. Y esto lo que está generando es que, un proceso de homogenización, pero no homogenización absoluta. Todo sistema complejo, como es el sistema de alimentación mundial, puede tener solamente una capacidad limitada de diversidad. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Esto qué quiere decir? En el mundo hay 500 variedades de mango, pero cuando nosotros vamos a la comercial mexicana, queremos poder elegir entre el Manila, el Paraíso y el Ataulfo. No queremos todos los días encontrarnos con una nueva variedad de mango que no conocemos. Tampoco queremos tener 25 variedades de mango que tenemos que probar porque no sabemos qué es lo que nos gusta. Entonces nosotros queremos diversidad, pero una diversidad que podemos manejar. Pero este es un punto muy importante porque implica que entonces, ¿cómo hacemos para mantener la biodiversidad
que el mundo necesita para poder ser, ¿cómo se dice en español? Resilience, para poder resistir los shocks ambientales y económicos. Este es un tema que todavía no lo hemos resuelto, pero es un tema fundamental que vamos a tener que ir pensando hacia el futuro. Esta contradicción, esta fuerza entre diversidad y homogenización. Y lo que nos va a resultar es un proceso de acomodamiento dinámico que va a ir variando entre mucha homogeneidad y un poco de diversidad. Lo que decía antes, la globalización está induciendo a copiar patrones de consumo de otros países. Esto lo que está haciendo es que cada vez más los países van a tener que concentrarse en los 10 alimentos más consumidos en el mundo. Estamos hablando de maíz, soja, trigo, arroz, sorgo, carne vacuna, porcina, aviaria y pescado. Nuevamente, acá estamos teniendo este problema de del balance entre la diversidad y la homogenización. Y el problema además tiene que ver con lo que mencionaba antes. No podemos pensar que Brasil o Argentina o Australia o Estados Unidos van a proveer al mundo de maíz y de trigo. Brasil tiene una capacidad enorme para aumentar su capacidad de producción todavía en los cerrados. Tiene como 150 millones de hectáreas que no se han puesto en producción y que se podrían poner en producción relativamente fácil si tuvieran la infraestructura para mover los granos. Pero el problema es, no podemos mover a nivel internacional un volumen 20 veces mayor de granos. No hay la infraestructura, no hay los barcos. Entonces, la producción local va a ser muy importante para poder abastecer una parte de la demanda que va a crecer. Y eso México lo entendió, porque tiene muchos programas de apoyo. Lo que México todavía no entendió es esta nueva dinámica de tener que diferenciar a los diferentes productores y tener apoyos diferenciados por tipos de productores. Y ahora voy a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es el papel de la agricultura en las estrategias de vida diversificadas de los pequeños productores? En algunas áreas de América Latina, el ingreso derivado de la agricultura es menos del 30% del ingreso total. En algunas regiones de África se mantiene en más del 70%, a veces llega al 100%. Si vamos a Chiapas, probablemente esté más cerca del 70% que del 30%. Pero recuerden, la finca sirve como seguro alimentario, seguro de retiro, bien cultural. Hay un valor afectivo que la gente tiene con respecto a la finca. Y además la posibilidad de tener los maíces especiales, los productos especiales que no se consiguen en el mercado tan fácilmente. Pero la tendencia es clara, la importancia de la agricultura como fuente de ingresos está cayendo y va a seguir cayendo. ¿Esto qué quiere decir? Muy importante, las familias rurales son cada vez más consumidores y cada vez menos productores. Entonces, mi recomendación, mi propuesta es que cuando piensen en política agrícola, dejen de hablar de los pequeños productores y empiecen a hablar de las familias rurales. Tendiendo a la familia rural como una globalidad con estrategias diversificadas, nos permite entender por qué desde hace 50 años México está tratando de promover la producción de maíz y la producción de trigo y los pequeños productores no responden. ¿Por qué? Porque no está en su interés, no está en su capacidad. Y ahora voy a hablar un poco más de este tema. Antes de llegar al papel de la investigación en la reducción de la pobreza, hay un fenómeno más que no mencioné, y es cómo todo este proceso de cambio tecnológico está afectando la tenencia de activos productivos. Lo que estamos viendo es que, les había dicho, apenas el 10% de los pequeños productores tienen acceso a los mercados de alto valor o pueden crecer como productores comerciales. Esto lo que está generando muy lentamente es una concentración de tierras, una concentración de aguas, una concentración de capital productivo en una proporción pequeña de productores. Y esto no es solo México, es muy claro en África, es muy claro en Asia. 10% de los productores se están convirtiendo en una nueva clase media rural y están proveyendo empleos, están dinamizando toda la vida económica de los pequeños pueblos, además de las remesas. Y eso abre oportunidades
de trabajo, de ingreso fuera de las fincas. Porque ahora uno puede tener una pequeña empresa para proveer productos electrónicos o servicios telefónicos en los pequeños pueblos. Voy a repetir un poquito lo que dijeron antes algunos, ¿qué es la innovación? Porque este es un tema que todo el mundo habla mucho. Yo defino la innovación como cualquier cosa nueva introducida en un proceso económico-social. Acá hay dos palabras claves. Primero es cualquier cosa, pero son tres palabras. Y segundo es introducida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gran mayoría de los investigadores no innovan, porque los investigadores lo que hacen es generar conocimiento, inventan. Las invenciones, la información científica solo se vuelve una innovación cuando alguien la usa para mejorar algún proceso económico-social. Entonces, no tenemos que pensar que la investigación está en el centro o es el origen de la innovación. La gran mayoría de las innovaciones, los estudios dicen que estamos hablando del 80, del 90% según como lo definamos, la gran mayoría de las innovaciones no tienen una base científica. Esto no quiere decir que la investigación no sea importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite abrir el rango de áreas donde podemos innovar. Pero tiene un papel que no es el papel central y el origen de todo. Tenemos que entender esa diferenciación de roles en el proceso de innovación. Pero es muy importante que no todo el mundo puede innovar. Y yo creo que este es el elemento esencial que tenemos que entender cuando empezamos a pensar en políticas diferenciadas. Piensen un poquito por qué estamos sentados acá y por qué ninguno de nosotros es un jugador profesional de fútbol. ¿Por qué ninguno de nosotros es un banquero? Porque no tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos el interés de hacerlo. Yo puedo entrenar toda mi vida y jamás voy a llegar a jugar en un club de quinta. No tengo capacidad. No puedo ser cuando yo quise ser empresario, me fundí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta pensar, me gusta escribir, y los clientes me molestaban. Y entonces decía que se vayan, no los atendía. Yo quería hacer otra cosa. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de motivación, de interés. Entonces, no solamente que no toda la gente puede inventar. Y un problema importante es que los factores congénitos tienen una gran influencia en la capacidad para innovar. ¿Por qué? Porque nacemos de alguna manera, nuestro cuerpo se desarrolla de una determinada manera, pensamos de una determinada manera que tiene mucho que ver con nuestras capacidades congénitas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no podemos desarrollar capacidades de innovación en todo el mundo. En realidad, los estudios en educación, en neurociencia, en educación, todos nos están diciendo que las capacidades de innovación tienen una distribución muy asimétrica. Uy, no. Multipliquemos por 10. Entonces, en realidad lo que estamos pensando es que solamente 10% de la población tiene capacidad para innovar. Y estas capacidades están débilmente relacionadas con la educación. Bill Gates nunca terminó su universidad. Sin embargo, ha sido un innovador muy fuerte. Esto quiere decir que hay un límite a cuánto pueden fortalecerse. Esto quiere decir que tenemos que pensar, cuando pensamos en políticas productivas, tenemos que pensar en identificar, dirigirlas a los que tienen la capacidad de hacerlo, porque si no estamos incentivando a los productores a entrar en un proceso que los va a frustrar y se van a perder los recursos. Y por esto hay que pensar en que los hogares rurales son heterogéneos. Y yo los he dividido en tres grandes categorías. Primero son las familias con capacidades de innovación fuertes que ya están operando comercialmente. Después tenemos las familias que tienen la capacidad de hacerlo, pero todavía no lo están haciendo. Y finalmente las familias con capacidades de innovación débiles, los que nunca van a poder ser productores comerciales exitosos. ¿Qué hacemos con las que tienen las capacidades de innovación fuertes y que están operando comercialmente? Son el 5% de la población. Y después podemos explicar por qué son el 5%, pero no tengo tiempo, me están corriendo acá. La mayoría de las tecnologías que están utilizando estos productores son desarrolladas por empresas privadas, ONG o asociaciones de productores.
Es decir, las instituciones públicas e internacionales han sido marginales en la generación de información tecnológica y científica en estas áreas. Entonces, ¿cuál es el papel de la investigación pública? Tienen que desarrollar capacidades en temas que no pueden resolverse con información importada. Por ejemplo, yo he visto un valle en Jalisco que se había dedicado durante años a la monoproducción de tomate. Evidentemente, después de varios años, tuvieron un problema de un virus, no pudieron producir más tomate. La empresa que les compraba el tomate simplemente se mudó a otro valle y los productores se quedaron sin el producto. El papel de la investigación pública puede ser cómo logramos evitar esos problemas de plagas, cómo logramos introducir rotaciones, manejos de cultivos, etcétera, etcétera, trabajando junto con la empresa privada para evitar estos problemas de infestación, manejo de recursos naturales. Estos son los temas en los cuales la investigación pública debería funcionar. Las familias con capacidades de innovación fuerte que no están operando comercialmente. Estamos hablando del 5 al 10% de la población. Acuérdense, estamos hablando hasta ahora no más del 15% de la población. Su mayor necesidad no son tecnologías de producción, porque como les dije, eso ya está definido. Lo que necesitan es desarrollar capital humano y social para integrarse en redes de valor y en redes de innovación. ¿Esto qué quiere decir? Tienen que aprender a manejar una cuenta bancaria, a mandar un fax, a operar con un comprador que no aparece acá, sino que está a 500 o a 1000 kilómetros de distancia. Eso es lo que necesita este productor para poder integrarse al mercado. También necesita acceso a mercados de insumos y de crédito eficientes. Pero eso no se lo dan los investigadores agronómicos, no se lo dan los biólogos. Necesitan facilitadores de innovación, ONGs, sociólogos, trabajadores sociales, que los ayuden a integrarse en mercados más dinámicos, pero con políticas dirigidas específicamente a estos 10% de los productores que son los que pueden hacerlo. Podemos discutir cómo se hace, pero uno no lo tiene que hacer solo, no tiene que elegir quiénes son los que lo hacen, sino tiene que generar un proceso de autoselección donde los productores que se sienten capaces lo prueben. No tengo tiempo de hablar de eso ahora. Pero como no hay recetas para hacerlo, se necesita un fuerte componente de investigación-acción, de gente que esté en el campo aprendiendo a cómo hacerlo. Y en México ha habido varios grupos que han trabajado en estas áreas. Todavía, lamentablemente, siempre podrían ser más fuertes y trabajar mucho más sobre estos temas, pero yo creo que México es uno de los países que ha logrado desarrollar instituciones muy eficientes en este tema. Entonces, esto ya lo dije, estos investigadores tienen que ayudar a tratar de identificar cuáles son los productores que están con estas capacidades. ¿Qué hacemos con las familias con capacidades débiles de innovación, los que nunca van a poder hacerlo? Las mejores semillas y las prácticas de manejo pueden aumentar la seguridad alimentaria. Es decir, no los van a sacar de la pobreza, pero van a tener menos hambre. Este es un tema importante porque cuando definimos una política de reducción de la pobreza, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de llevarlos de $1.25 a $2.50 o a $10? Esta es una respuesta que en general todas las instituciones que trabajan en reducción de la pobreza nunca la hicieron y menos la contestaron. Porque si estamos hablando de reducción de la pobreza, llevarlos a $2.50 es fácil, pero van a seguir siendo pobres. Entonces, podemos mejorar la seguridad alimentaria, pero es difícil reducir la pobreza. Lo que necesitan estas familias es desarrollar capacidades para ganarse la vida, no como agricultores. Aprender a manejar un tractor, un sistema de riego computarizado, aprender a trabajar fuera de las fincas. Y además los investigadores aquí tienen un papel muy importante en desarrollar nuevas técnicas para lo que llaman productos huérfanos, que no son de interés para el sector privado, y para ayudar a manejar la conservación in situ de materiales genéticos. No tengo tiempo de hablar del problema de la diversidad, después lo podemos, si alguien quiere hacer una pregunta sobre el tema, podemos hablarlo, porque es importante manejar in situ, no solamente en los bancos genéticos, la biodiversidad. Y ahora ya estoy terminando, el proceso de cambio del CGIAR, que es lo que me pidieron que hable. El CGIAR está en un profundo proceso de cambio desde hace 30 años, pero lo han profundizado en los últimos 3.
y los donantes han presionado mucho para que el sistema se reorganice. Y de forma sorprendente, el nuevo sistema se parece muchísimo a las fundaciones Produce de México. ¿Por qué? Porque las fundaciones son 32 fundaciones, una oficina coordinadora y un grupo de donantes que son el gobierno federal y los estados. El CGIAR es exactamente lo mismo. 15 centros, ahora una oficina del consorcio y los donantes en el fondo de los donantes. Tenemos la misma estructura y estamos viendo que hoy el CGIAR está viviendo los mismos problemas que tenía COFUPRO en 1997. México tiene mucho para enseñar a la transformación del sistema internacional. Ya termino, me faltan 2 diapositivas. Perdón. Si aprendemos de las fundaciones, no sabemos cómo se va a ver el sistema en 5 años. La verdad, es una gran duda, imposible de predecir. Lo que sí sabemos es que el sistema se ha ido expandiendo buscando cada vez nuevos fondos. Empezó con 2 centros mejorando maíz, trigo y arroz. Hoy habla de nutrición, salud, ambiente, productividad. Se le pide que debe trabajar crecientemente en redes, pero las modalidades todavía deben definirse, el sistema no sabe cómo, no tiene financiamiento. Tiene que encontrar recursos adicionales para cumplir su nuevo mandato, pero nadie sabe dónde van a salir. Y recién ahora alguien está empezando a decir cuáles son las nuevas capacidades que está necesitando el sistema, pero esta es una discusión que todavía no se generalizó, está muy en los márgenes. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema en América Latina? Mejoras de cultivos y animales, semillas, técnicas de manejo, manejo de recursos naturales, análisis de políticas agropecuarias, desarrollo de nichos de mercado y conservación in situ y ex situ de germoplasma. ¿Cuál es el futuro del CGIAR? Ya estoy terminando. Va a continuar con la mayoría de las líneas de investigación que ha hecho hasta ahora. Eso, sin duda, en los próximos 5 años va a seguir porque los programas de investigación del sistema están diseñados para eso. En los próximos 4 años los ajustes van a ser muy marginales, porque el sistema no tiene capacidad de adaptación. Después, no sabemos. Si quieren una copia de esta presentación, pueden pedírmela en ese lugar. Ahí tienen. Muchas gracias. Y perdón por haber hablado de más. Agradecemos al doctor Egbert su presentación. Rápidamente les comento que se puede seguir en línea toda la serie de presentaciones a través de www.inocuo.televisión y todas las presentaciones se les van a entregar a todos ustedes al final del evento en un CD. Les recuerdo también, por favor, si tienen dudas, levanten la mano, la edecán les lleva el papel. Cuando terminen de escribir, levantan la mano, la edecán recoge el papel y se la haremos llegar a nuestros invitados. Damos paso al tema innovaciones institucionales en los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria a cargo del doctor Sergio Sales Filo, profesor titular del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad de Campinas. Entre las líneas de investigación que desarrolla se encuentra la revisión regional para América Latina y el Caribe sobre tendencias tecnológicas para la agricultura y elementos de políticas y estrategias regionales para el desarrollo de innovaciones institucionales para la agricultura. Doctor Sales, por favor, adelante. Hola. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para estar acá. Es un placer y un honor con una platea tan diversificada, internacional, para hablar de un tema que es un tema, digamos, que nosotros vimos trabajando hace bastante tiempo, ¿no? Y mucho de lo que vimos intentando discutir en los últimos 10 años ya se habló aquí en la mañana y yo pasé estos días un poco me imaginando qué abordaje sería el mejor, ¿no? Para, digamos, no repetir las cosas, porque hay gente que trabaja hace mucho tiempo con esto y que tiene una perspectiva bastante, digamos, objetiva del tema de sistemas de innovación.
Y yo me quedé pensando introducir algo que podría ir más allá un poco del tema de sistemas, ¿no? De innovación. Y el tema de sistemas, yo pienso que hoy en día estamos ya con, digamos, para superar el tema de sistemas de innovación, ¿no? Entonces les voy a proponer algo quizá un poco distinto, no totalmente distinto de las otras charlas, pero hasta porque concordo en casi todo lo que se dice, pero algo distinto en términos de abordaje, ¿no? El abordaje principal es mirar el tema de la innovación y de las innovaciones institucionales, que es el tema que me tocó hablar, desde el bajo para arriba, ¿no? Del bottom-up. O sea, esto es decir, es, en primer lugar, mirar qué es necesario hacer para que la innovación se concretice y que cumpla su función principal, que es la generación y la apropiación de valor. Nosotros estamos acostumbrados con el tema de investigación y desarrollo, el desarrollo tecnológico como una forma de creación de valor. Pero el más importante, a mi juicio, no es tanto la creación de valor, es la apropiación del valor que fue creado, ¿no? Y bueno, ¿podría por favor empezar aquí la presentación? Entonces la pregunta central que voy a intentar responder para ustedes es el sistema de innovación ¿para qué? ¿No? ¿Para quién? ¿Y por qué debemos abordar el tema de sistemas? Y la respuesta esquemática que nosotros tenemos casi siempre está en los manuales, seguramente va a estar en el manual de William, que William